Buenas, espero que se encuentren muy bien. Hoy les traigo esta guía que es para el control, si se quiere, y pensar más que nada lo que es el tema de la eyaculación precoz, es decir, ver las causas, eh, qué tiene que ver tanto con nuestras creencias, también ver qué ejercicios podemos implementar, el tratamiento, para poder encontrar una solución, ¿sí? Así que les voy a ir mostrando esta guía, el recorrido, este es más o menos el que vamos a ir dando, tiene que una introducción, que es lo que estamos haciendo ahora, qué factores emocionales y qué creencias por ahí pueden distorsionar o afectar a la hora del control eyaculatorio, que trasciende más allá, yo creo que el tema del control eyaculatorio termina siendo como una especie de representante de un conflicto general, por algo que está también vinculado a la ansiedad, y esa ansiedad también responde a ciertas creencias de cómo debería desempeñarse un varón en la cama. Luego tenemos en el paso 3 lo que es el entrenamiento del control eyaculatorio, los niveles de excitación, que es muy importante reconocer esto, porque hay personas que por ahí están alienadas de las propias sensaciones del cuerpo, y qué errores hay que evitar. A veces se cae en una trampa, que es en el hecho de distanciarnos aún más de nuestras propias sensaciones. Eso voy a ir para explicarlo mejor, y se va a entender lo que quiero decir. En primer lugar, en el 90% de los casos, la eyaculación precoz tiene que ver con, tiene origen psicógeno, es decir, no tiene causas orgánicas. Sin embargo, yo siempre sugiero, en primer lugar, poder consultar con un médico especialista. Una vez que se descartan causas orgánicas, ahí avanzamos a lo que tiene que ver con el tratamiento psicológico, ¿sí? Eh, entonces, en caso de ser de tener origen psicógeno, ¿sí? Esto no es un problema irreversible. Nuestras ideas y pensamientos por ahí tienen un papel central, creencias sobre todo, porque la idea, una creencia es una idea consolidada con una cierta carga afectiva, básicamente, no es solo una idea. Eh, el control también se aprende progresivamente, es decir, es un entrenamiento. Eh, y es fundamental poder por ahí repensar y reflexionar acerca de nuestras propias ideas para lograr algo sostenido en el tiempo, ¿sí? Un cambio real. Bueno, como les decía recién, las emociones y ciertos pensamientos tienen un rol fundamental en el control eyaculatorio. Hay que ver si hay ansiedad por detrás y a qué responde, la autoestima y a qué responde. Es decir, no hacer un análisis meramente superficial, sino un poco más profundo. Más allá de que mi formación es psicoanalítica, esto también me parece importante tomarlo y tenerlo en cuenta, que tiene que ver por ahí con una intervención más cognitivo-conductual, pero creo que todas las terapias tienen su utilidad y se pueden combinar incluso, siendo responsable, por supuesto. Entonces, ¿qué factores por ahí emocionales y creencias podemos llegar a encontrar que pueden entorpecer, digamos, el reconocimiento de estas propias sensaciones, el control eyaculatorio? Tiene que ver con el miedo al fracaso y cómo eso puede generar cierto grado de ansiedad o tener alguna especie o experiencias negativas. El temor a no cumplir con ciertas expectativas acerca de la pareja, eh, baja autoestima debido a esto, como decía recién, a experiencias negativas que han sucedido antes y que por ahí se sobrepongan a situaciones actuales, es decir, como que queda un fantasma de lo que fue y se sobrepone a la situación actual, asustándome por si llega a suceder y a pasar lo mismo. Y también las influencias culturales. Esto también aparece mucho en el hecho de qué es ser varón. Hay muchísimas personas, vamos a decir varones en estos casos, que por ahí van en búsqueda de sexo solo para revalidar su propia identidad como varón. Es decir, hay veces que uno lo ve y escucha mucho en la clínica, incluso en la calle, de que muchos varones van y buscan tener sexo, pero para reafirmar su propia identidad de decir, ah, estoy teniendo sexo, ojo, eh, soy varón. Entonces pasa a tener un papel más identitario que de deseo. Y esa es una de las cuestiones que ya vamos a volver sobre el final, porque es tan importante, porque a veces se termina persiguiendo este propio ideal para reafirmarse como varón y no tanto el hecho de poder apropiarse del deseo, de hacerlo cuando uno tiene ganas, de hacerlo con quien tiene ganas. Entonces es importante pensar eso. Y eso es lo que hablo de la influencia cultural. Como les dije recién, la eyaculación precoz no es un problema ni un defecto sin que no tenga solución, ¿sí? Es una respuesta del cuerpo y que puede regularse. Para eso hay que aprender a percibir las propias sensaciones, ¿sí?
Una de las creencias, hablando de lo cultural que estábamos mencionando recién, tiene que ver con que muchos varones creen que el placer de la pareja depende exclusivamente de la duración de la penetración, incluso de la intensidad. Eh, y si vamos en términos de género, si se quiere, de sexo, y por ahí hablamos de la mujer, eh, muchas veces el orgasmo femenino tiene que ver con la estimulación del clítoris, no solamente con la penetración. Y cada persona es totalmente distinta cómo responde corporalmente en cuanto a la intensidad, el tacto, los movimientos. Entonces es algo que se construye con una pareja y ahí la cultura viene a edificarse y a sobreponerse como si todos respondieran de la misma manera en términos generales. Entonces es una construcción, la sexualidad es una construcción en cuanto a encuentro como pareja, estoy hablando, ¿no? Después, por otro lado, cuando se pone el orgasmo como una especie de meta obligatoria a alcanzar y a llegar, eh, se termina perdiendo de vista el objetivo que es el disfrute. Es decir, aparece el deber sobreponiéndose al placer, el deber sobreponiéndose al deseo y termina aniquilando toda especie de disfrute. Es decir, el objetivo es llegar allá, no lo que estoy haciendo y lo que está pasando en este momento. ¿Sí? Entonces, como decía recién por ahí, lo esencial no es la satisfacción sexual, buscarla solo en el orgasmo, sino también poder disfrutar del encuentro con la otra persona, y eso se da, el encuentro y el disfrute se da a través de la conexión, la exploración y la comunicación. La comunicación no es hablar mucho, no significa eso, significa ser claro, porque muchas veces las personas se escudan bajo el tema de falta de comunicación y en realidad lo que sobra es mala comunicación y lo que hay que tener es como una mayor coherencia entre lo que siento y lo que digo. Por eso una de las cuestiones claves a la hora de comunicarse es reconocer cuáles son mis propias necesidades para poder plantearlas correctamente. ¿Sí? Esto para poner un ejemplo, entre paréntesis, acerca de la pareja. Yo, si voy, por ejemplo, a un kiosco y voy y digo, no quiero medio kilo de pan, no es lo mismo que diga que quiero un alfajor. Es decir, si yo le digo a alguien qué es lo que no quiero, no estoy diciendo qué es lo que necesito. ¿Se entiende? Es como que tengo que ser preciso con qué es lo que deseo. Como digo, yo no voy al kiosco a decir no quiero medio kilo de pan. No, yo voy y digo qué es lo que necesito para poder llevármelo. Si no, se arma una confusión. Bueno, como decía recién, la eficacia del abordaje tiene que ver con esta posibilidad de poder repensar ciertas creencias, reestructurar algunos contenidos con carga afectiva que nos circulan y es algo que se da progresivamente. ¿Sí? Primero es importante poder reconocer cuáles son los niveles de excitación, entonces de esta manera se cuantifica, si se quiere, para poder ponerle, si se quiere, un número a estas intensidades que nos pueden llegar a recorrer y poder empezar a detectar qué es lo que estamos sintiendo, ¿sí? Ya vamos a explicarlo mejor, pero vamos a poner estos niveles de excitación como el 10, el nivel, el punto de no retorno, es decir, cuando la eyaculación ya no puede ser detenida, ¿sí? Es decir, el nivel 10 es cuando ya no se puede controlar la eyaculación. Entonces, a este punto, como decíamos recién, le vamos a llamar punto de no retorno. El punto 8 y 9 es cuando falta un mínimo estímulo para llegar al nivel 10, es decir, cuando un estímulo más ya la persona termina eyaculando, ¿sí? Eh, entonces ahí se siente una gran intensidad de placer, una sensación que empieza a sentirse como que se pierde el control, y en este nivel vamos a ponerlo como 8 y 9. 10 es lo inevitable, el punto de no retorno, es decir, ya está, se eyacula. 8 y 9 es que falta un mínimo estímulo más para eyacular. ¿Y por qué es importante poder reconocer estos niveles? Porque se trata de aprender a identificar qué es lo que nos está pasando internamente, cuáles son nuestras sensaciones, porque hay una desconexión a veces con el propio cuerpo cuando empiezan a circular tanto la idea de cuánto debe durar, de la penetración, de si tengo que satisfacer. Entonces, lo primero y principal es empezar a reconocer cuáles son las propias sensaciones. Y acá donde va a aparecer un error trascendental que empiezan a hacer muchas personas y que terminan distanciándose aún más de lo que sienten y que eso lo voy a explicar al final. Entonces, en primer lugar es empezar a reconocer qué es lo que está pasando. Entonces, ¿cuál es el entrenamiento?
el entrenamiento consta en poder mantener el nivel de excitación, si se quiere, en esta escala que vamos metiendo en el nivel de excitación, entre 6 y 8. ¿Sí? Porque cuando alcanzamos el 8, 9 o 10, o 9 o 10 mejor dicho, ya se llega a ese punto de no retorno. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es clave entrenar ahí? Porque por ahí también permite desarrollar cierta conciencia de esas sensaciones internas que nos recorren. Es una herramienta para tener un control y una idea acerca de nuestro nivel de excitación y también para evitar la dependencia de ciertos fármacos. Pero como digo y refuerzo, siempre es importante en primer lugar hacer una consulta con un médico especialista. ¿Sí? Por otro lado, siempre que si llegan a hacer esta especie de tratamiento, digamos, es muy importante seguir y mantener lo que son el paso a paso. Bueno, ahora vamos con lo que son las fases del entrenamiento. En primer lugar, el objetivo de esto es poder identificar y regular el nivel de excitación sin llegar al orgasmo. ¿Sí? Entonces la persona debe masturbarse de manera individual, eh, tratando de mantener una escala de intensidad entre el nivel 6 y 7, si se quiere. Si se llega a un nivel 8 y 9, reanudar el estímulo tras unos 10 o 15 segundos, y si respecto a la velocidad la excitación sube demasiado, se disminuye, y si baja demasiado la excitación, se aumenta un poco. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Identificar y regular el nivel de excitación, empezar a reconocer cómo es estos niveles en el propio cuerpo, ¿sí? Esta es la primera fase. Es muy importante no salteársela. Es hacerla unas 2 semanas, 3 semanas, el tiempo que sea necesario para poder llegar a controlar esto. Es decir, mantenerme entre un nivel 6 y 7, y si llego al nivel 8 y 9, que falta un estímulo mínimo para llegar a la eyaculación, disminuyo la velocidad, ¿sí? Entonces empiezo a regular y encontrarme con las propias sensaciones. Es importante no saltearse los pasos. Después hay otra fase de entrenamiento que es con la pareja, ¿sí? Entonces, en este caso sucede lo mismo, la masturbación, pero por parte de la pareja, ¿sí? En caso de que se dé al nivel 8 y 9, se reanuda la estimulación por parte de la pareja y se baja, digamos, para llegar a 6 o 7. Si la excitación baja demasiado, se sube la velocidad, y si sube demasiado, se disminuye. ¿Sí? Esto, si se hace con la pareja, por supuesto que está más que claro que se tiene que recibir el consentimiento por parte de la pareja y tiene que tener ganas de colaborar, si no, no se hace. Y por eso la persona también tiene que tener una pareja estable, si no, no se procede en este caso. Bien. Eh, Luego de esto también se empiezan a incorporar lo que es aceites o lubricantes. Esto es para aumentar la sensibilidad y continuar con lo que es el control, eh, a pesar de haber mayor estimulación. Es decir, la sensibilidad aumenta y acaba a ser más desafiante el tema del control. Como les dije recién, esto es muy importante poder seguir paso a paso. Entonces empieza la masturbación de manera individual, eh, la masturbación luego por parte de la pareja, luego podemos incorporar también estos aceites o lubricantes, ¿sí? Pero lo importante es poder ir desarrollando un reconocimiento de las propias sensaciones, ¿sí? De los niveles de excitación. ¿Y por qué se les pone el número, como les dije recién? Para poner una escala, decir, bueno, ya llegué a este punto, ya estoy casi al punto de no retorno, entonces se disminuye el estímulo o la velocidad para poder mantener un ritmo, ¿sí? Bueno, después hay otra de las fases también, que es con la pareja. Como digo, siempre es importante el consentimiento, una actitud colaborativa en caso de que la pareja lo quiera hacer, eh, y que la pareja evaluar si se siente cómoda, por supuesto, para ya pasar al coito, si se quiere, ¿sí? Entonces, si ante los movimientos pélvicos la excitación llega a niveles de 8 y 9, se espera unos segundos, unos 10-15 segundos, y luego se reanudan estos movimientos. Siempre tratando de mantener una intensidad entre 6 y 7, ¿sí? Entonces, ya pasamos de la masturbación con la pareja, de utilizar aceites en la masturbación y masturbación con la pareja, a el hecho del coito. Eh,
Este es uno de los errores que yo les mencionaba que es muy importante evitar y que suele pasar muchísimo y que esto nos desconecta aún más de las propias sensaciones que nos recorren, que tiene que ver, esto se escucha un montón, pensar en otra cosa. Entonces, eso, hay personas que pueden pensar en algo totalmente desagradable para no eyacular. Y la cuestión no pasa por ahí, sino todo lo contrario. Pasa en poder reconocer qué es lo que está sintiendo el cuerpo. Si no, si yo me pongo a pensar en otra cosa mientras estoy teniendo una excitación, lo que hago es dividirme en algún punto, ¿no? Y no poder reconocer qué está pasando en mi cuerpo. ¿Y qué revela esto también? Que es más importante cómo me desempeño sexualmente y cómo puede llegar a verme la otra persona que mi deseo y mi satisfacción sexual en sí. Entonces ahí donde entra de vuelta y nuevamente el tema de la cultura, ¿no? Cómo puede interferir en función de nuestros propios deseos, anhelos, y no solamente tiene que ver con lo sexual. Otros errores muy comunes es no hacer los ejercicios con constancia y disciplina. Es necesario poder, cada etapa que estuvimos hablando, realizarla hasta que se pueda resolver satisfactoriamente, ¿sí? Eh, Esto de postergar las prácticas, de saltar etapas o de tratar de aprender a controlar la eyaculación pensando en otra cosa, desconectándose de las propias sensaciones, son errores. ¿Sí? Se necesita un entrenamiento más, básicamente, en caso de, como dije recién, que no hayan causas orgánicas. Eh, También es importante poder mantener los niveles de estimulación que permitan estar entre un nivel de 6 y 7 para aprender a regularlo, para poder sostenerse en el tiempo. También hay que cuestionar mucho las propias creencias, eso no sé si lo puse acá. Eh, Bien, estos errores, evitarlos, va a aprender va a hacernos aprender a manejar lo que tiene que ver el control eyaculatorio y también avanzar de manera efectiva en el tratamiento. Pero es muy importante también evaluar a qué responden esas propias ansiedades y cuánto eh, entra en juego la cultura y nuestras creencias. Después, si no se logra algún tipo de avance, la persona deberá evaluar también qué conflictos personales está atravesando, o de pareja, porque puede ser algo situacional, ¿sí? Acá no hay que patologizar. Esto tiene que ver, como dije recién, con una especie de entrenamiento que se puede implementar, pero cada uno debe evaluar en profundidad su situación, debe consultar siempre con un profesional y estos son nada más ni nada más que ejercicios para ver si algo puede ayudar, ¿sí? Siempre hay que descartar causas orgánicas, como dije recién, eh, y hacer la evaluación correspondiente. Bueno, espero que les sirva esto. Vuelvo a repetirlo y a remarcarlo, siempre es importante hacer consulta con un profesional, en primer lugar con el médico especialista, y si esto tiene origen psicógeno, poder hacer un tratamiento con algún profesional de salud mental, ¿sí? Capacitado en el área. Espero que anden muy bien y gracias. Si alguien llegó hasta el final, les agradezco mucho y les pido que me dejen algún comentario o sugerencia o algún tema que quisiera que abordara en un próximo video. Gracias.